días, amigos tiradores, ¿cómo están? Es un gusto encontrarlos nuevamente en este video de la serie Bullseye para Tiro Deportivo Precisión. Hace varios días ya que no tenemos ninguna producción nueva, y eso obedece a un par de razones. Una es que, bueno, la temporada está llegando, la temporada de tiro, digamos, acá por lo menos en Buenos Aires está llegando a su fin. Creo que nos queda por delante solamente un clausura de pequeño calibre y por supuesto los nacionales en noviembre. Así que bueno, ya eventualmente, si la oportunidad se da, nos daremos cuenta de estos acontecimientos. La otra razón, que es más personal, digamos, tiene que ver con que yo ando con algunos problemitas de salud. Tengo que hacerme una serie de estudios, etcétera, y eso, bueno, obviamente me ha reducido un poco esta actividad que tanto me entretiene. Lo que quiero de alguna manera ver con ustedes en este video, que en realidad es un foro, porque digamos tiene unas características un poquito más didácticas, es, digamos, un análisis que me pareció interesante hacer como consecuencia de la comparación que yo describí en un video de hace poco tiempo respecto de dos puntas diferentes para mi fusil 223 Remington. La primera es esta punta que les estoy mostrando, que es una Hornady VMAX de 55 grains, y la otra punta es esta, también Hornady, en este caso Match, de 53 grains. Acá estamos viendo las características de cada una de ellas. La Hornady VMAX de 55 grains tiene un coeficiente balístico de 200.255 en la escala G1. Ya en su momento en ese video he explicado qué significan estas escalas, no las voy a repetir, si a alguien interesa puede ir a ese video. Y acá tenemos las características de la otra punta, que es la Hornady Match de 53 grains, que tiene un coeficiente balístico un poquito menor, de 0.218 también en la escala G1. Los que vieron ese video quizás recuerden de que cuando hice la comparación, digamos, en el polígono de la performance de ambas puntas, prácticamente no obtuve diferencia tirando a una distancia de 150 metros. El peso de las puntas es muy parecido, 53 contra 55 grains, casi no hay diferencia. De todos modos, hay, como hemos visto, una diferencia que puede considerarse significativa en el coeficiente balístico, pero no obstante eso, reitero, no encontré diferencias en la performance entre ambas puntas, lo cual, digamos, me llevó a digamos, a curiosear un poco, ¿no es cierto?, a tratar de indagar un poco en las razones por las cuales esta diferencia en el comportamiento de ambas es muy pequeña, sobre todo teniendo en cuenta que la de 55 grains es una punta que está recomendada más para caza varmint, o sea, de animales pequeños y medianos, mientras que la de 53 grains, la Match, está recomendada precisamente para tiro de precisión en polígono. Así que bueno, lo que voy a hacer ahora digamos, y les voy a mostrar a ustedes, es algunas, digamos, consideraciones y análisis que hice utilizando el programa balístico Hornady, que como ya lo he mostrado en algún video, se puede obtener en forma gratuita, digamos, y instalarlo en nuestro teléfono celular. Es un programa muy interesante. Ahora, digamos, les voy a mostrar su funcionamiento. Aquí tenemos la pantalla de inicio del programa. Fíjense que hay dos rutas. Una ruta es la que corresponde al programa, el Ballistic Calculator, o sea, el programa de cálculo balístico, y el otro es un programa más sofisticado
que básicamente se utiliza para tiros a larga distancia, que no es el caso que nos ocupa, ¿no es cierto? Y que se llama 4DOF, que quiere decir 4 Degrees of Freedom, 4 grados de libertad. Es un programa un poquito más complejo de utilizar, pero insisto, se justifica solamente en distancias, yo diría, por encima de los 600, 700 metros. Una de las cosas muy interesantes y útiles que tiene este programa es que uno puede almacenar los datos de las armas de uno, de las armas personales, y acá, por ejemplo, yo tengo todos los datos de mi Remington 700, del fusil González Thunderbolt, ¿no es cierto?, del Remington 700 calibre 308 y del Remington 700 calibre 243 Ackley Improve, que son los calibres que yo utilizo normalmente en mis prácticas y en competencia. Bien, acá lo que les estoy mostrando es la pantalla con los datos del 223 Remington que estamos considerando. Para esta recarga la velocidad de la punta es 3.250 pies por segundo, ¿no es cierto? El zero range, o sea, la distancia a la cual hemos ajustado el cero, es de 150 metros, o sea, 165 yardas. La altura de la mira, en el caso mío, en el caso de este fusil, es 2.46 pulgadas, o sea, el eje, digamos, óptico de la mira con respecto al eje del cañón, ¿no es cierto? El rifling, o sea, la velocidad del estriado es en 1 en 12 y no tenemos compensación previa de deriva. Bien, acá lo que estamos viendo son los resultados que nos arroja este calculador balístico, ¿no es cierto? Para una velocidad de viento de 3 millas por hora, esto es más o menos unos 5 kilómetros por hora, como dije antes, una distancia de 150 metros, y nos está diciendo de que digamos, la elevación en el sentido va a ser de 0,28 pulgadas con respecto al cero, ¿no es cierto? Y la deriva horizontal de 0,96, poco menos de una pulgada también con respecto al cero. Estamos asumiendo también, digámoslo, un viento a 90 grados, o sea, bien que toma bien transversalmente la trayectoria del proyectil. Y reitero, en este caso, esa velocidad de viento es de 3 millas por hora, o sea, es un viento moderado. Digamos una vez más que estos valores corresponden a la punta Hornady Bmax de 55 grains. Bien, acá tenemos los resultados correspondientes a la punta de 53 grains. Tenemos 0,28 de elevación y 1.16 de deriva, donde estos valores están dados para las mismas condiciones anteriores y en pulgadas. Digamos una vez más que estos valores corresponden ahora a la punta Hornady Match de 53 grains. Veamos qué pasa cuando aumentamos la velocidad de viento de 3 millas por hora a unas 6 millas por hora, es decir, lo duplicamos. En este caso observemos que ahora para la punta de 55 grains la elevación va a ser de 0,56 pulgadas, mientras que la deriva horizontal va a ser de 1,92 pulgadas. Observamos que cuando hablamos de elevación, siempre en este caso estamos viendo que corresponde en general cuando el viento viene a la derecha, un ascenso del punto de impacto con respecto al cero. Y el punto de impacto con respecto al cero en lo que hace a deriva horizontal, por supuesto va a ser hacia la izquierda porque el viento proviene de la derecha. Veamos qué pasa ahora con la punta de 53 grains, o sea, la match de 53 grains, para las mismas condiciones de viento. En este caso tenemos una elevación de 0,57 pulgadas y una deriva horizontal de 2.33 pulgadas. Yo diría significativamente mayor a la anterior, a la que corresponde a la punta de 55 grains.
Por último, vamos a probar de nuevo con la punta de 55 grains, pero con la misma velocidad de viento, es decir, 6 millas por hora, o sea, unos 10 kilómetros por hora, pero para una distancia de 300 metros, es decir, unas 330 yardas. Y observemos, acá vemos los resultados que nos arroja el programa balístico, que para ese viento y esa distancia tenemos una elevación de 10,73 pulgadas y una deriva horizontal de 8,28 pulgadas. Ya las cosas se están poniendo más interesantes. Notemos algo importante en este caso, que a esta distancia ya la punta experimenta una caída con respecto al cero. En este caso esas 10, casi 11 pulgadas es, reitero, una caída con respecto al punto de impacto que habíamos establecido a 150 metros. Bien, y acá lo que estamos viendo son los resultados correspondientes a la punta Hornady Match de 53 grains. Ahora la caída es de 12,21 pulgadas y la deriva horizontal de 10,37 pulgadas. Vemos que hay una diferencia significativa entre el comportamiento de las puntas cuando aumentamos la distancia y la velocidad del viento. Bien, amigos tiradores, creo que podemos sacar algunas conclusiones interesantes de estos resultados. Observemos que en realidad la punta de 53 grains, que ya vimos, tiene un coeficiente balístico un poco inferior a la de 55 grains. No muestra, digamos, por el hecho de tener un coeficiente balístico inferior, una performance inferior a la de 55 grains, en la medida que nos estemos limitando a velocidades de viento moderadas del orden de 5 kilómetros por hora, 3 millas por hora, y a distancias también moderadas, digamos de no más de 150 metros. La diferencia en coeficiente balístico, ¿no es cierto?, se va haciendo notar a medida que aumenta la velocidad del viento y la distancia. Esto es esperable porque nosotros sabemos que en general la desviación, digamos, con respecto al cero, tanto en lo que hace sobre todo en lo que hace a deriva horizontal, ¿no es cierto?, va con el cuadrado, digamos, de la distancia y va linealmente con la velocidad de viento. O sea que a doble viento más o menos se duplica la deriva. En cambio, duplicando la distancia, estamos hablando de 4 veces, ¿no es cierto?, la deriva que podemos tener por ejemplo, a 150 metros. Así que bueno, en ese sentido los resultados no son sorprendentes, siguen de alguna manera las leyes conocidas, ¿no es cierto? Pero es interesante ver cómo, a pesar de que la punta de 53 grains, ¿no es cierto?, está recomendada por Hornady para tiro en polígono, en alguna medida la performance, ¿no es cierto?, sobre todo cuando vamos a distancias más largas y a vientos más fuertes, la performance está a favor la mejor performance está a favor de la de 55 grains, que no está recomendada por polígono, sino para caza de barmen, ¿no es cierto? Esto nos tiene que de alguna manera alertar sobre, digamos, bueno, la relatividad de digamos, de la información que a veces recibimos en las tablas, ¿no es cierto?, de los fabricantes. Generalmente, digamos, estas tablas están limitadas a ciertos rangos de distancia, etcétera, y bueno, efectivamente, ¿no es cierto?, esto puede de alguna manera justificar por qué, a pesar de que una está recomendada sobre la otra, en realidad el coeficiente balístico es un poco inferior. Y esto también nos lleva a otro punto que ya hemos mencionado en algún video, y es que el coeficiente balístico, si bien nos da una idea de la facilidad con que un proyectil atraviesa el aire, ¿no es cierto?, en realidad dos puntas que tienen el mismo coeficiente balístico no necesariamente se van a comportar de la misma manera. Y la que mejor performance generalmente va a tener es aquella que tiene el mejor coeficiente de forma, es decir, la que es más aerodinámica.
Así que bueno, como vemos, todo esto tiene sus detalles, ¿no es cierto?, a tener en cuenta, sobre todo cuando tenemos que hacer una elección entre distintas puntas. Lamentablemente en nuestro medio las opciones no son muchas, estamos realmente atados a un par de variantes, ¿no es cierto?, ya que, digamos, y sobre todo en este momento, ¿no es cierto?, todo lo que sea insumos importados se está poniendo muy complicado. Así que bueno, amigos tiradores, esto es todo por hoy. Espero que les haya resultado interesante el video. El programa Hornady realmente es muy recomendable, sobre todo que se puede cargar gratis en nuestro celular y nos podemos entretener con él, y no solamente entretener, sino sacar información si estamos haciendo prácticas o puesta a punto de recarga, selección de puntas, etcétera. Así que bueno, sin otro particular, me despido de ustedes hasta el próximo foro o hasta el próximo video de esta serie Bullseye para tiro deportivo de precisión.